Bueno, buenas tardes y bienvenidos a su clase del 28 de abril del 2025, su clase de didáctica de la química. Nosotros nos quedamos la clase anterior con el tema de la parte artística y habíamos nosotros hecho una referencia y una actividad sobre el análisis de unos cuadros, ¿no? Y lo que los artistas, habíamos visto dos cuadros, ¿no? El uno era de Van Gogh y el otro era de Lautrec. Y habíamos hecho análisis de el estado de ánimo de estos artistas y los colores que ellos empleaban. Y nuestro texto, habíamos hecho esta actividad porque nuestro texto sobre la didáctica general indica que la didáctica como tal tiene una relación importante con la parte artística cultural, porque el docente tiene un compromiso con, con sus estudiantes, pero sus estudiantes no son otra cosa sino la proyección de ese grupo humano que tiene una cultura que los identifica. Entonces, en ese contexto, la parte artística cobra importancia en todos los recursos didácticos que el maestro puede o tiene a bien desarrollar. Alguien por ahí estaba cuestionando y qué tiene que ver eso con la química, tiene que ver muchísimo, por cuanto el hecho de usar los colores tiene propósitos didácticos y tiene propósitos instructivos. Entonces, por cierto, ya está arreglado el campus virtual y bueno, más tarde espero ya dejar subido unas tareas con respecto a la materia de didáctica de la química. Entonces, va a quedar como tarea primero subir el taller que hicimos acá en clase, del cual yo tomé nota de aquellas personas que no respondieron. Y van a tener que subir los comentarios de las dos imágenes que mostramos acá en la clase. Y ustedes van a tener que subir esos comentarios. Aparte de eso, ustedes van a escoger cuatro obras artísticas, las que más les guste, y tendrán que analizar lo mismo. ¿Cuáles son cuál es el mensaje de los valores que trata de transmitir el artista al observador? ¿Cuál es el estado de ánimo del artista con respecto a sus trazos? ¿Y cuál es el mensaje de la obra como tal? Entonces, ese análisis ustedes lo van a tener que hacer, pero escogiendo o seleccionando cuatro obras. No importa si el artista es nacional o internacional, eso no importa. Ustedes verán con qué obra más se identifican. Yo voy a compartir el texto para poder señalar en qué parte nos hemos quedado. Y, y nos hemos quedado en el literal 5.2, en el cual se habla de la perspectiva artística de la didáctica, ¿no? Y nos hacen aquí un análisis en el texto sobre el caso de Goya y de Picasso. Y justamente, así como hicimos la actividad en clase, en el texto se menciona que Goya normalmente expresó la fuerza en el dibujo cuando realizó sus grabados, en sus pinturas. Pero Goya
hizo este análisis porque él quería representar los hechos sociales y los sucesos de fechas históricas como el 2 de mayo. Entonces, una de las características de los diseños de las obras de Goya era justamente la policromía o la variedad de colores. Y normalmente indica esa combinación fuerte que caracterizaba el rasgo de la pintura de Goya. También se habla del caso de Picasso y menciona que en cambio Picasso tenía un alma más poética. Era un alma poética y él lo que normalmente quería era evidenciar el tipo de colores, ¿no? También quería representar ciertas características de sistemas o de lugares, ¿no? Como Baeza, ¿no? Pero finalmente lo que quería era reflejar esa parte espiritual de estos sitios. Entonces, cuando nosotros tenemos o pensamos en el arte, oiga, qué manera las personas ya tenían que estar acá conectadas y a cada rato hay que estarles dejando entrar. Bien, entonces la didáctica tiene también como un pilar la parte artística. Tiene como, allí hay unas citas que sí es importante que ustedes las lean y las revisen, en donde se confirma que en realidad para nosotros poder enseñar a las personas o a los grupos humanos, nosotros tenemos que comprender la parte cultural de todo. Y esa parte cultural tiene que acoplarse justamente con la parte tecnológica. Entonces, ¿cuál es el mensaje final de este segmento? Si bien es cierto, pensamos en la química como tal y en la enseñanza de la química y en los recursos didácticos que hay que emplear para enseñar química, no podemos dejar de lado la parte artística, porque esa parte artística es una de las aristas relativas de la enseñanza. Entonces, yo puedo despertar en el estudiante la creatividad, puedo yo despertar el interés sobre las cosas cuando muestro combinaciones importantes de colores. Y a eso es lo que le llama la policromía. Quiero enseñarles algo. Quiero enseñarles un ejemplo del uso de la policromía. Ya, les decía que justamente había pensado en ustedes y encontré un comentario importante y un diseño interesante con respecto a una nueva teoría de, del átomo. Entonces, hoy por hoy los avances tecnológicos determinan que ya el átomo como tal no es la base de la materia, sino que se hablan de elementos más pequeños, ¿no? Como es el tema de los quarks. Entonces, miren ustedes y comparto con ustedes este diseño, ¿no?
de cómo se explica o se pone en la palestra la teoría y la presencia de los quarks y de los gluones. Y habla de que todos ellos están constituidos en una especie como de plasma, ¿no? En donde nosotros no tenemos ni el estado sólido como tal, y se lo habla o se lo manifiesta como un superfluido. Y entonces finalmente lo que estoy enseñando a través de este diseño es una teoría alineada a la química justamente, y a la química relacionada a la unidad más básica de la materia. Entonces, déjenme compartir con ustedes esto. Ahí está. Y dentro de ellos encontramos protones. Todo lo que nos rodea está formado por átomos, y dentro de ellos encontramos protones y neutrones. Pero estos, a su vez, están compuestos por partículas aún más pequeñas, los quarks. Y los gluones son las partículas que mantienen unidos a los quarks mediante la interacción fuerte. No pueden existir de manera libre debido a la naturaleza de la interacción fuerte, que actúa como una especie de resorte, que se vuelve más intenso cuanto más intentan separarse. Pero en condiciones de temperatura y densidad extremas, esta barrera se rompe, y los quarks y gluones pueden moverse libremente en un estado de materia completamente nuevo. El plasma de quarks y gluones. Se cree que este estado exótico de la materia existió en el universo primitivo, entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5 segundos después del Big Bang. En ese instante, la temperatura era de varios billones de grados Kelvin, lo suficientemente alta como para impedir que los quarks se agruparan en protones y neutrones. Pero a medida que el universo se expandió y enfrió, ocurrió una transición de fase. Los quarks se agruparon formando los primeros protones y neutrones, que más tarde darían origen a los átomos, las estrellas, y todo lo que conocemos. Aunque este estado de la materia existió solo en los primeros instantes del universo, los científicos han encontrado una manera de recrearlo aquí en colisionadores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones del CERN y el colisionador relativista de iones pesados en el Brookhaven National Laboratory. En estos experimentos, se hacen chocar núcleos de elementos pesados, como el oro o el plomo, a velocidades cercanas a la luz. Esto genera temperaturas tan extremas que se alcanza el punto en el que los protones y neutrones se derriten, liberando los quarks y gluones, y creando una pequeña burbuja de plasma, similar al que existió después del Big Bang. Uno de los descubrimientos más impactantes es que el plasma de quarks y gluones se comporta como un líquido casi perfecto, con una viscosidad extremadamente baja. Esto significa que fluye casi sin resistencia, similar a un superfluido. Además, es opaco a la interacción de color, lo que implica que los quarks y gluones dentro de él interactúan constantemente en un medio denso y altamente energético. Estudiar este estado exótico de la materia nos ayuda a comprender mejor la cromodinámica cuántica, la teoría que describe la interacción fuerte, y nos permite explorar cómo los quarks y gluones se comportan en un estado no confinado. Esto nos acerca a entender el mecanismo que mantiene a los quarks confinados dentro de los hadrones en condiciones normales. De esta manera, el plasma de quarks y gluones es fundamental para comprender las condiciones del universo primitivo y los límites de la materia en su estado más fundamental. Aunque su existencia en los experimentos es efímera, su impacto en la física es enorme. Es increíble que los humanos seamos capaces de recrear las condiciones del universo primitivo y estudiar un estado de la materia que existió en los primeros instantes después del Big Bang. Bien, entonces todos apreciaron el video. Pregunto a Cintia Mora, ¿qué es lo que le llama más la atención? ¿Qué le llamó la atención de ese video? Cintia Mora,
No lo entendí bien, tengo un poquito que el internet se me corta, no le entendí bien el video. Franklin Chávez. Estaba viendo un poco, pero como que se entrecortaba. No sé si era mi señal o era parte del video suyo. Ajá, eso que estaba ahí. No sé si era yo también. A ver, voy a volverlo a repetir, señores. Por favor, pongan atención. Ponga atención porque vuelvo a insistirle. El compromiso de esta clase es que usted esté del otro lado atendiendo. No pueden decirme, no, es que no vino, por favor. Disculpe, lo que pasa es que de verdad se escucha recortado. Usted habla y se corta lo que usted está hablando. No se escucha bien. No sé si es su Pero internet. ¿cómo no se va a escuchar si estoy confirmándole al inicio de la clase y me están diciendo que sí se escucha bien? Ahorita, bueno, la verdad, bueno, conmigo también estoy en la misma situación que mis compañeros. Por eso le estoy comunicando más. Ustedes me están en este momento diciendo que sí me están escuchando bien. Es cuando usted habla sí se le escucha, pero en el momento del video es que se cortaba. A ver, vamos a volver a repetirlo el video. Hagan el favor de poner atención. Todo lo que nos rodea está formado por átomos, y dentro de ellos encontramos protones y neutrones. Pero estos están compuestos por partículas aún más pequeñas, los quarks, y los gluones son las partículas que mantienen unidos a los quarks mediante la interacción fuerte. No pueden existir de manera libre debido a la naturaleza de la interacción fuerte, que actúa como una especie de resorte, que se vuelve más intenso cuanto más intentan separarse. Pero en condiciones de temperatura y densidad extremas, esta barrera se rompe, y los quarks y gluones pueden moverse libremente en un estado de materia completamente nuevo, el plasma de quarks y gluones. Se cree que este estado exótico de la materia existió en el universo primitivo, entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5 segundos después del Big Bang. En ese instante, la temperatura era de varios millones de grados Kelvin, lo suficientemente alta como para impedir que los quarks se agruparan en protones y neutrones. Pero a medida que el universo se expandió y enfrió, ocurrió una transición de fase. Los quarks se agruparon, formando los primeros protones y neutrones, que más tarde darían origen a los átomos, las estrellas y todo lo que conocemos. Aunque este estado de la materia existió solo en los primeros instantes del universo, los científicos han encontrado una manera de recrearlo aquí en la Tierra, en colisionadores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones del CERN y el colisionador relativista de iones pesados en el Brookhaven National Laboratory. En estos experimentos se hacen chocar núcleos de elementos pesados, como el oro o el plomo, a velocidades cercanas a la luz. Esto genera temperaturas tan extremas que se alcanza el punto en el que los protones y neutrones se derriten, liberando los quarks y gluones y creando una pequeña burbuja de plasma, similar al que existió después del Big Bang. Uno de los descubrimientos más impactantes es que el plasma de quarks y gluones se comporta como un líquido casi perfecto, con una viscosidad extremadamente baja. Esto significa que fluye casi sin resistencia, similar a un superfluido. Además, es opaco a la interacción de gluón, lo que implica que los quarks y gluones dentro de él interactúan constantemente en un medio denso y altamente energético. Estudiar este estado exótico de la materia nos ayuda a comprender mejor la cromodinámica cuántica, la teoría que describe la interacción fuerte, y nos permite explorar cómo los quarks y gluones se comportan en un estado no confinado. Esto nos acerca a entender el mecanismo que mantiene a los quarks confinados dentro de los hadrones en condiciones normales.
De esta manera, el plasma de quarks y gluones es fundamental para comprender las condiciones del universo primitivo y los límites de la materia en su estado más fundamental. Aunque su existencia en los experimentos es efímera, su impacto en la física es enorme. ¿No es increíble que los humanos seamos capaces de recrear las condiciones del universo primitivo y estudiar un estado de la materia que existió en los primeros instantes después del Big Bang? Bien, Denis Crespo, ¿qué le llama la atención del video? ¿Qué le llamó la atención? Presente Master, la atención que me llamó fue que los quarks y los gluones como están agrupados para formar los átomos, para los electrones, y el acuñador de hadrones que está en Suiza. Gracias. Gracias. Eso le impresionó. A ver, y Cristina Tomalá, ¿qué le impresionó? A su compañero le ha impresionado la teoría como tal, de los quarks y de cómo se forman, ¿no? Sí, mija, a mí también me impresionó esa teoría que los quarks se mueven en un estado de la materia y que los protones y neutrones dieron origen a todo lo que es la materia, a las estrellas, a los planetas, a todo. Y que es increíble cómo los humanos actualmente con la tecnología que hay puedan, o sea, saber lo que pasó en el pasado Puedan mediante todo esto recrear de la colisión puedan recrear esos ambientes de la prehistoria. del Big Bang y cómo hablaban también sobre el oro, de cómo estuvo presente también en estas colisiones. Y ahora les hago una pregunta a García Piguave Carmen. Y si yo hubiese hecho un video en blanco y negro, ¿usted supone que tendría el mismo impacto visual? Yo diría que no, Master, porque diferenciamos ahí los colores, tal vez, de los átomos y todo lo demás. Hay un juego de colores, correcto. Entonces, ustedes ahí tienen un ejemplo práctico de cómo el arte está vinculado a la enseñanza de la física y de la química. Entonces, todo ese juego de colores para identificar cuáles son los quarks, quiénes son los protones, quiénes son los electrones, toda la estructura atómica como tal, que luego se hace en la molécula, está expresado en colores. Ya, Kenya dice, los colores llaman mucho la atención. Sí, pero vamos más allá de eso. Los colores me permiten identificar el concepto como tal. Entonces, usted va a estar de seguro frente a una clase. Y al momento en que usted estará frente a una clase, también tiene que emplear esa parte de la creatividad del uso de los colores. Porque caso contrario, sus alumnos simplemente no le prestarán la atención del caso. Y lo que es peor, no habrá esa representatividad gráfica del concepto. Entonces, ese video que les acabo de mostrar, ese videito corto, es justamente sí, Erika Morales dice para que llamen la atención. Anastasio Jiménez dice, o sea que a ver, déjenme leer estos comentarios. A ver, dice Anastasio, dice, o sea, los quarks es el elemento principal del átomo. Correcto, correcto. Son teorías nuevas, son teorías nuevas. Y justamente nos toca a nosotros hablar o nos toca entrar a explicar también lo que es la conformación de las sustancias. Todas las sustancias o los compuestos oxigenados e hidrogenados. Pero todo parte del quarks. Todo parte, modernamente ya no se habla del átomo. Es verdad que los libros de química siguen todavía
partiendo de la ilustración del gráfico, el protón, del neutrón, pero ya las teorías nuevas y los autores eh, generan cálculos y generan nuevos modelos en base a estos descubrimientos. Originalmente, el átomo como tal, en su estructura, ha sido roto. Y en el momento en que estos reactores nucleares rompen la estructura atómica, ahí aparece el quarks. Ahí aparece en realidad el quarks. Por eso en el video le habla sobre los dos centros principales de investigación en donde constan y en donde están funcionando estos reactores nucleares, ¿no? Allí en los Estados Unidos. Y son ellos los que, tal como lo explica el video, hacen toda un estudio en base a ciertos metales patrones, en este caso el oro, ¿no? El oro y la plata son los principales metales. Espérense, gracias. Y entonces, nuevamente, los científicos no está muy lejos de la realidad lo que muestran las películas o los vídeos donde ven las pizarras llenas de cálculos. Eso es cierto. Todo es con modelos matemáticos. Las precisiones de los campos magnéticos, el espacio como tal es un modelo matemático. Pero ni ustedes, ni yo, ni sus futuros estudiantes va a aprender directamente con el modelo matemático. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos visualmente. Y la mejor forma de hacerlo es a través de las representaciones gráficas y los colores. Entonces, ahí le encontramos mucho sentido al tema que menciona su texto de didáctica general, que la parte artística forma parte de la enseñanza. Y aun cuando Goya, o Picasso o Toulouse-Lautrec no eran químicos, o Van Gogh no eran químicos, pero sus diseños representaban la cultura de los pueblos, representaban las actividades, las usanzas de la época. Hay varias obras, por ejemplo, de Toulouse-Lautrec, donde retratan la vida nocturna del Moulin Rouge. Entonces, son usanzas, son usanzas. Si usted analiza, por ejemplo, las pinturas de Van Gogh gusta mucho de los parajes, dibuja los parajes y emplea colores pasteles fuertes. Entonces, ahora nosotros hemos visto un ejemplo. ¿Cómo se enseña acerca del plasma? El plasma conformado por los quarks. Pero lo han visto ustedes desde un punto de vista de diseño gráfico. Y a partir de ese diseño gráfico usted va captando las ideas y los conceptos principales. Entonces, va a quedar una tarea. Va a quedar una tarea. Lo primero es, como mencioné al inicio de la clase, ustedes van a seleccionar 4 obras de las que más les gusten y van a hacer este análisis. El análisis con respecto a el estado de ánimo del pintor, el uso de los colores como tal y qué valores él quería representar. Pero también usted va a investigar y vamos a abrir un foro sobre los quarks. ¿Qué se conoce sobre los quarks actualmente? Y a partir de qué tipo de estudios aparecen ya en el campo conceptual de la física y de la química, ¿no?
Jennifer Domínguez dice gráficos de cómo fue el evento con el que se originó, que sucedió en el espacio. Claro, esa es la parte gráfica conceptual, ¿no? Brigitte Álvarez dice los cuadros son elementos principales del átomo. Correcto, así es. Ya les muestra a ustedes el video, si lo quiere ver así, la nueva estructura atómica. Ya no le muestra la estructura convencional, sino que ya les da el nuevo conocimiento de cómo quedaría constituido ese átomo. Odalis Alarcón dice, en el colisionador de hadrones se muestra cómo se dio el Big Bang y cómo se dio paso a la formación de la materia. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de la muestra de la relación de la parte artística para la enseñanza. En este caso de la física y de la química, ¿no? Entonces, continuando con nuestro texto, viene la parte didáctica cultural indagadora. Entonces, hay una pregunta importante. ¿Qué representa esta opción para el avance de la didáctica como disciplina? Es decir, ¿qué representa la opción cultural para el avance de la didáctica como una disciplina? ¿En qué se relacionan esta nueva base? Entonces le vamos a preguntar a Nadia Cordero, ¿qué tiene que ver la parte cultural con la didáctica y cómo la puede transformar en una disciplina? Bueno, en la parte cultural, por ejemplo, en las escuelas están haciendo lo que es, para mí es nuevo, el Linkin Ranking, que le dicen, y demuestra una cultura acerca del sol, que es ahora nuevo, y la didáctica para los estudiantes sería que aprender nuevas culturas, nuevas, ¿cómo se podría decir esto? Nuevas enseñanzas para el estudiante y que le coja, se puede decir, aprecio a lo que es las culturas diferentes, ¿no? Gracias. Usted ha tocado un punto importantísimo. Hoy en día, inclusive tuve la oportunidad hace unos meses, un mes anterior o hace 2 meses, la oportunidad de visitar la cultura o el pueblo de Saraguro. Allí tenemos un ejemplo clásico, local. ¿Qué pasa con esta población? Esta población maneja mucho el quichua. Y entonces la identidad cultural de ellos hace o se levanta la necesidad a nivel institucional, educativo, de establecer para ellos las escuelas y las unidades educativas en términos generales bilingües. Pero cuando piensan en la parte bilingüe, no piensan en el idioma inglés, ¿verdad? Como tal. Piensan es en el quichua, porque esa es su identidad cultural. Y el quichua como tal tiene a su vez unas subexpresiones, por así llamarlo, que no desean bajo ningún motivo, ni bajo ningún lugar, ni circunstancia, perderlo en las nuevas generaciones. Y ellos hacen mucho énfasis. Entonces, ese, esa población insiste muchísimo en que han presentado una propuesta a nivel nacional para que dentro de la educación se reconozca la parte bilingüe, pero esta parte bilingüe tenga que ver es con el quichua, exclusivamente.
Entonces, todo esto tiene que ver justamente con lo que le dice el texto, ¿no? Con lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero lo hacen estableciendo escenarios. Escenarios donde se les permita a los integrantes de las sociedades ejercer de una manera práctica la educación. Entonces yo puedo desarrollar de manera disciplinada, armónica, mi recurso didáctico, pero respetando el enfoque cultural de cada grupo de personas. Y eso es lo que nos está indicando los autores de este texto, ¿no? Entonces, la didáctica es una disciplina, tal como ustedes están viendo en pantalla, es una disciplina pedagógica que tiende al desarrollo integral de los estudiantes, pero lo hace de una manera práctica y lo hace dentro de un entorno cultural, de manera que el maestro se convierte en ese elemento que indaga sobre costumbres, sobre usanzas, sobre temas relevantes o situaciones relevantes para la sociedad. Entonces, ¿esto qué significa? Que el docente tiene la obligación de ser un agente cultural indagador. Ni usted ni yo podemos pararnos frente a una clase si no investigamos el contexto cultural de esos estudiantes, de dónde provienen, qué tipo de costumbres tienen. Inclusive, es necesario también identificar los niveles socioeconómicos. Muy importante, nadie está diciendo que usted discrimine a las personas. Lo que ocurre es que el maestro tiene la responsabilidad de poder adaptar todos esos recursos didácticos en base a la realidad de sus estudiantes. Pero para que nosotros adaptemos esos recursos, primero tenemos que investigar. Investigar cuál es la base cultural, qué tipo de actividades se ha desarrollado en esa sociedad. Hay un concepto también que van ustedes a investigarlo, que también va a quedar de deber. Hay dos tipos de modelo. Cuando yo investigo la realidad cultural de las personas o de los grupos sociales, tengo yo los modelos locales, que es lo que ustedes ven allí, local, y tengo los modelos globales. Entonces, hay una diferencia importantísima entre lo global y lo local. Cuando usted escucha la palabra local, esto tiende a ser la parte más representativa de la parte local o lo que se le conoce como la comarca. Y esos modelos locales lo que hacen es buscar siempre las alternativas de soluciones a los problemas, pero desde el punto de vista de poder mejorar la calidad de vida de un grupo de individuos de manera puntual. Muy diferente es cuando a usted le dicen los modelos globales. Los modelos globales, en cambio, tienden a presentar escenarios y visiones de manera regional o mundial, para hacerlo más sencillo.
Y cuando pensamos en la parte regional, pensamos, por ejemplo, en Latinoamérica, pensamos en Norteamérica, pensamos en Centroamérica, en, en el área occidental, oriental. Eso es lo global. Y por supuesto, a nivel mundial, se reconocen todos estos sectores y sí es posible establecer soluciones de manera global, pero el maestro debe de tener dos o tres tipos de escenario. Y ahí nace el concepto que tanto ustedes habrán escuchado, macro, meso y micro. Cuando usted le dice, investigue sobre situaciones macro, esas situaciones macro van de la mano o van emparentadas al tema global, lo macro, lo que hay en el mundo, qué pasa a nivel de continente. Lo meso tiene que ver con la parte regional. Y llámese regional, por ejemplo, si usted, por decir, está en una clase en Durán, usted es un maestro en una escuelita de Durán. Entonces, cuando usted piensa en la parte meso, piensa en lo que está ocurriendo a nivel del Ecuador. Y cuando usted piensa en las situaciones micro, es lo que le ocurre exactamente a la ciudad en donde está ubicada su escuela o su unidad educativa. La ciudad, en este caso, si estoy dando mi clase en Durán, bueno, lo que le acontece a los pobladores de Durán. Pero nuevamente, eso está de la mano o va armonizado con esta construcción del saber didáctico con los modelos locales y globales. Entonces, miren ustedes que en el texto habla de los conocimientos de tipo local y de tipo universal. Entonces, lo universal es lo global y lo local es lo local. Esta parte es importantísima de comprender. Recordemos algo también importante. Nosotros tenemos actitudes y tenemos escala de valores. Todo esto lo manejamos con escalas de valores. Entonces, los estudiantes tienen valores que nacen de la identidad cultural de cada pueblo. Y por supuesto, cada pueblo tiene su patrimonio como tal. Entonces, esto se convierte en una especie de ecosistema, que es lo que le menciona el texto. Un ecosistema en el cual encontramos todos los elementos que le ayudan al individuo a establecer su escala de valores. Entonces, cuando yo debo de formar al individuo, es importante integrar ese valor cultural que es parte del patrimonio de esa localidad, más el conocimiento que usted le está proporcionando y con el cual usted está formando a los individuos en su clase. Y una vez que tenga esa conjunción de elementos, tanto la parte del conocimiento formativo como la integración de los valores de cada persona, ahí usted puede lograr plantear soluciones concretas para la comunidad.
y desde cada grupo humano. Ahí tenemos la conjunción o la integralidad de la formación. Entonces, aquí en este texto, ustedes lo van a leer con más detenimiento y van a encontrar las ideas que estamos acá comentando en la clase, ¿no? Ustedes aquí van a encontrar el asunto de la valoración justamente de ciertas situaciones que se puede dar a nivel del mundo. Y estas situaciones de alguna manera repercuten sobre las localidades. Y entonces las localidades y los individuos que habitan en estas localidades manifiestan cierto tipo de sentimientos para poder formar las nuevas relaciones o las nuevas estructuras sociales. Pero lo hacen siempre de manera evolutiva. Bueno, algunos, la verdad, algunos individuos, tal como estamos observando, tienden es a no evolucionan, sino que involucionan, ¿no? Pero el maestro siempre tiene como meta el poder construir mejores perspectivas para los seres humanos. Y a partir de esa premisa, siempre queda la esperanza de que el maestro puede contribuir a que los individuos estructuren su escala de valores con el fin de dar soluciones a los problemas locales y con el fin de poder tener una mejor proyección de forma local y a su vez esto tenga una imagen o una repercusión a nivel global, ¿no? Entonces es necesario seguir trabajando con las personas, seguir enriqueciendo el tema de valores y de escala de valores personales para poder dar justamente esa respuesta que tanto está en busca la sociedad. Por supuesto, respetando la complejidad de las culturas. Entonces, esos son los fines justamente también de la didáctica. Bien, aquí nace otro tema en su página 13 del texto que habla acerca de ver el aula como un ecosistema. Entonces, un ecosistema en términos generales es un sitio determinado en el cual tengo yo factores bióticos y factores abióticos. ¿Qué significa esto? Factor abiótico, elementos sin vida. Y factores bióticos, todo lo que tiene vida. La pregunta es, ¿por qué yo puedo comparar el aula con un ecosistema? Pregunto a Anaí Galarza. Anaí Galarza. Anaí Galarza. Dejado botado ese internet. Erika Morales. Yo ya les dije, señores, yo voy a anotarlos nomás porque esto del sistema online, no hay compromiso a veces, no hay compromiso. Ya dio señales de vida a Erika Morales. ¿Por qué podemos comparar el ecosistema con el aula? ¿Por qué piensa usted que podemos decir que son similares o son semejantes? ¿Qué piensa usted? Pueden responder por el chat, por cierto. A ver, Johnny Caiza.
Presente, máster. A ver, ¿Por referente qué a su el pregunta, aula puede ser comparada con un ecosistema? porque habemos seres bióticos y abióticos, o sea, seres que respiramos oxígeno como los compañeros, la docente, pero también a la vez el ecosistema forma parte de las sillas, las mesas, objetos de madera, de hormigón armado, ventiladores, que si bien es cierto están en un movimiento cinético, pero que no necesariamente necesitan de oxígeno, sino que Oiga, funcionan con algo. déjeme decirle, señor Caiza, que le voy a proporcionar un bono, porque Gracias, máster. es la mejor respuesta que he escuchado en estos últimos 3 años, cuando llego a este punto. Es la mejor respuesta y la más directa, así le digo. Tiene un bono y bien ganado. Eso es Gracias, así, máster. eso es así de simple. Esto es simple. Cuando usted lee el librito de la didáctica general, usted solamente tiene que hacer analogía con lo que tiene enfrente como tal. Y me dice el libro que el aula es un ecosistema. Y yo parto del concepto que el ecosistema es la conjunción de un factor de vida y un factor sin vida. Lógico, tenemos un aula y ahí tenemos la conjunción de ambos elementos. Las personas son las que tienen la vida. Ahí están sus estudiantes y ahí está el maestro. Y hay una interacción entre ellos. Pero no puede tener éxito esa interacción, por ejemplo, si yo no les proporciono ciertos elementos de comodidad a ese ambiente de aprendizaje. Ahí nace el concepto de ambientes de aprendizaje. Justamente de ahí parte. Entonces yo puedo tener un ambiente de aprendizaje solo con tecnología y hacerlo a través de un aula virtual. Ahí ya nace la especialidad del tema de ambientes de aprendizaje. Y se inserta el tema del uso de la tecnología, ¿no? Porque dentro de este ecosistema llamado aula, yo puedo tener una computadora, puedo tener a su vez déjeme conectar, puedo tener inclusive un proyector. Y puedo tener también inclusive unos simuladores, ¿no? Unos simuladores en un laboratorio de química, en un laboratorio de física, en un laboratorio de biología. Y entonces el estudiante desarrolla sus propias experiencias. Aun cuando no pensemos en el laboratorio, que es lo más fácil y lo más próximo a nuestra imaginación, el hecho de estar sentado y el hecho de yo tener materiales para el desarrollo de dibujos, de talleres, eso hace que el estudiante tenga un rol importante en ese ecosistema. Y claro, las teorías relacionadas a los ecosistemas van desde aquellos elementos con vida que tienen un mejor desarrollo o la más alta eficiencia, hasta aquellos que tienen cierto tipo de dificultades. Y entonces ahí también se inserta el tema de las necesidades especiales. No las vamos a tocar aquí en el curso. Lo que estamos es ilustrando o explicando por qué la comparación o la analogía del aula con el ecosistema. ¿Por qué hay esa comparación?
Entonces, la respuesta que dio el señor Caiza es la más específica con respecto a esta parte. A ver, acá algunos hablan, veamos lo que responden algunas personas. Ah, ya, ah, dice Jennifer Domínguez, por eso es que cuando uno va a actualizar los datos tenemos que llenar un formulario con los datos del niño. Claro, usted porque piensa en un niño, pero ustedes mismos, ustedes son una evidencia. Cuando usted se matricula, usted llena un formulario, usted llena sus datos personales. Entonces, un estudiante de Guayaquil no puede compararse con un estudiante de Saraguro, por ejemplo. Los valores culturales son diferentes, difieren. Entonces, esa diferencia, ¿quién es el encargado de indagar, de investigar y de adaptar sus recursos? El maestro. ¿Para qué? Para que el ecosistema llamado aula pueda tener un desarrollo eficiente. ¿Quién más ha respondido? Kenya Pincay dice, por el motivo que hay seres bióticos y abióticos. Claro. Bueno, los seres, la parte biótica son los seres vivos, ¿no? Ya. Alarcón Odalis dice, es un ecosistema ya que está compuesto de seres con vida y lo material como es la estructura, el área y todos los equipos. Dice el aula, ya con normas, con materiales. Eunice López dice, el aula es como un ecosistema porque todos los elementos eh, lo componen personas, materiales y están conectados y debe de mantener un equilibrio para que funcione bien. Está correcto. Jennifer Domínguez dice porque respiramos el mismo oxígeno. O sea, bueno, no, ya eso se... Por supuesto, pues, o sea, todos respiramos, pero no es porque respiramos el mismo oxígeno que somos un ecosistema, el aula, no, no es esa la idea. La idea fundamental, tal cual lo explicó el señor Kaiser, es eso. Es un ecosistema porque tenemos los materiales, que son los factores abióticos sin vida, tenemos el recurso tecnológico de por medio, tenemos también la cultura, los valores culturales de cada grupo de individuos en las localidades. Recuerda que ya nosotros incorporamos el concepto de lo local con lo global. Entonces va a quedar también una tarea para recuperarlo del viernes, en donde ustedes definen eh, cuatro ejemplos, cuatro ejemplos de situaciones globales y cuatro ejemplos de situaciones locales. Entonces, en estos ejemplos, usted deberá de especificar. eh, Voy a citar algo que se me viene a la mente. Un problema local es lo que está sucediendo en Durán. Entonces, las pandillas invaden invaden las unidades educativas y no permiten el desarrollo normal de las clases en Durán. Entonces, ese es un problema local. Un problema a nivel global puede ser, por ejemplo, el tema de la repatriación de los ciudadanos venezolanos, ¿no?
Ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? El uno global y el otro local. Entonces ustedes van a informarse para poner en su tarea 4 ejemplos de problemas globales y 4 ejemplos de problemas locales. Ya no peleen que todo el mundo puede ganarse el bono. Siempre podrán ganarse el bono cuando hagan alguna intervención o una Miss, apreciación. Miss, una consulta. Dentro de las situaciones globales, podemos poner la pandemia del COVID-19. No, pues ya eso, disculpe, Pero ya, cuento o sea, viejo, ya eso es cuento yo sé, viejo. pero escúcheme, yo sé, pero esa es una situación global. Claro, así es, sí. Eso es Fue lo una que yo quiero situación saber. global, sí, Ok. sí. Oiga, ingeniera, disculpe que le interrumpa. Situaciones globales quiere decir de lo exterior, de lo de afuera. El Y locales, mundo, es a nivel del mundo, claro. a Y nivel locales, mundial. Señorita, locales mí, interior. disculpe, algo global también sería como, por ejemplo, lo que, o sea, digo yo, lo que ha pasado ahora con la muerte del Papa, un ejemplo. Sí, eso puede ser, pero el tema de la muerte del Papa no es un problema, no Claro, es no es un un problema, problema, pero sí veo que es algo global, o es sea, una digo, eso sería situación correcta a global. nivel Ujú. mundial, pero yo quiero que ustedes identifiquen problemas globales, Ah, problema. Las los drogas, no. problemas globales, problemas a nivel del mundo. Las drogas serían, ¿no? Hay Y que puede ser ser más repetida más. específico, hay que ser más específico. Para eso tienen que entrar al internet y buscar problemas globales. Problemas globalmente es como que digo, hay países que no llueve hace décadas. Sí, repite por favor, porque no lo escuché bien. Problemas globales son cuando hay países que no llueven hace décadas, o sea, hace una década no llueve, como en África. Ejemplo, correcto, sí, puede ser, pero tiene que ser específico. No, no que me lance así una idea. No hay lluvia en el mundo, no. Sea específico, un problema global desarrollado en Europa o en Norteamérica o en Centroamérica o en Sudamérica es tal cosa. Tiene que Y por ejemplo, explicarlo. el temblor que hubo, ¿Qué es el temblor? Usted mismo analice. ¿Qué tipo de problema es el temblor? Es algo local. eso es Es algo local. local, Ujú. correcto, es algo local. Claro, eso es algo local. Sí, es algo local. Bueno, déjeme encienda la cámara porque vamos a hacer la foto del curso. El 28 de abril. No se olviden, por favor, de hacer sus tareas. No se olviden de hacer esas tareas y de subirlas. Ya está conectado Dalis Alarcón, Willy, Anastasio, Anay
Galarza, Angélica Neira, Brigitte Álvarez, Camila Clavijo, Carlos Vázquez, Cintia Mora, Denis Crespo, Carlos Vázquez. ya, no, yo leo corrido. Cristina Tomalá, Erika Morales, Franklin Chávez. Es que por si acaso alguien luego diga que no le he colocado la asistencia, puede darse sus errores también. Gabriela Valencia, Carmen García, Jennifer Domínguez, Jessica Metiga, Johnny Caiza, Jofre Merchan, Jonathan Santos, Jocelyn Espinosa, Kenya Pincay, Eunice López, Cecilia Malán, Melanie Galeas, Nadia Cordero, Juan Carlos Ramírez, Ana Raquel, Ricardo Vélez. ¿Alguien está alzando la mano? Máster, sí, soy médica. Lo que pasa es que quería hablar con usted y he buscado por los medios tener su número porque quiero hablar con usted algo personal. Ah, ya, Y 0991. un ratito, Máster, por favor, un ratito. Pero también puede escribirme por el correo institucional, no hay Ah, problema. sí, perfecto. Sí, sí, yo le escribo, Máster. Sí, Claro. muchísimas gracias. O sea, yo Gracias. normalmente sí contesto el teléfono. No tengo problema en eso, en contestar el teléfono. Pero pueden escribirme también. No, Franklin Chávez. Franklin Chávez. Oiga, por favor, ¿puede bajar la mano? ¿O hay otra persona que está alzando la mano? Eso, sí es que tengo que tomar la imagen y esa manito como que está incomodando la imagen. Dos. Listo, señores. Bien, entonces muchísimas gracias y por favor hagan las actividades de su plataforma, ¿no? Los que están en la Ingeniera, otra, los que están en la ingeniera, otra materia también, ¿no? Tengo ingeniera, una disculpe que me consulta. interrumpa. Es que Sí. usted dice que ya subió las tareas en didáctica en la plataforma, pero sale que ya están vencidas, que las va a habilitar de nuevo. En didáctica todavía no he subido, Solo es en química. solo he subido en física química, no hay en didáctica, porque en didáctica lo único que tenemos es lo de las pinturas, nada más. Eso sí, solamente se va a dar 5 días, porque es algo que ya estaba anunciado, lo de las pinturas ya estaba anunciado desde la semana pasada. Hoy que inicia la nueva tarea, esa sí va a tener 7 días. La de las pinturas solamente tiene 4 días, no más. No se ha colocado nada aún todavía allí. Bien, Ok, dejamos cerrada la clase. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.